Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a la convocatoria de esta reunión. Esta reunión, cuando la pensamos hace 3 semanas, invité a Pedro porque yo la pensé como una reunión académica y de historia de diplomacia, de cultura diplomática, porque respeto mucho a Pedro, un gran historiador, y podía, pensé yo, iluminarnos a todos acerca de la historia de nuestro país, Venezuela, relaciones internacionales, la constituyente, el Congreso. Eso fue lo que pensé. Pero hoy, hablando con Pedro, allá arriba, disculpen los 5 minutos, 10 minutos de tardanza porque estamos reacomodando todo, nos dimos cuenta que la circunstancia de hoy es tan difícil o tan exigente que mejor era no hablar de eso, que mejor era hablar de lo que está pasando hoy y que mejor era concentrarnos en la crisis que estamos enfrentando hoy. Pedro, por supuesto, va a hablar. Tenemos un invitado, Juan Romero, un historiador también del Zulia, presente acá. Un aplauso para él, por favor. Si le buscamos una silla a Juan para que también hable, estamos improvisando, perdonen. Pero ¿de qué se trata esto? Miren, en vez de hablar de lo que pasó hace 200 años, que es muy importante, vamos a concentrar estos minutos en explicar un poco lo que estamos viviendo hoy y lo que pensamos que puede pasar en los próximos días. Espero que no se me vaya la lengua hablando más de lo que debo, porque tengo demasiada información. Pero, por ejemplo, vamos a comenzar de atrás para adelante y después me regreso. De hoy para adelante. Anoche, el Departamento de Estado publicó un comunicado. Anoche fue 27, ahora sí, 27 de julio, es que los días pasan tan rápido. Anoche, el Departamento de Estado publicó un comunicado anunciando que le pedía a los familiares y a los diplomáticos, un grupo grande, no todos, pero a los diplomáticos de la embajada que evacuaran el país. Eso no lo hicieron ni siquiera en la guerra de Vietnam. O sea, ¿qué está pasando? ¿En verdad tenemos una guerra como Vietnam aquí? Están bombardeando ellos parte de Venezuela, se alzó un pedazo de Maracaibo o de Maturín, tropas americanas, 50.000 tropas americanas están aquí metidas en el Amazonas. ¿Qué está pasando que esta gente toma esta decisión tan extraña? Mire, la única explicación que yo le doy a eso no es el tamaño del peligro. Ellos están en situaciones mucho más peligrosas en Irak. Deben tener miles y miles literalmente miles de diplomáticos. El que haya ido a Irak y ve la embajada americana, mucho más grande que cualquier instalación del gobierno de Irak. ¿Por qué toman esa decisión de evacuar o de ordenar evacuar? Y debo decirlo, a pesar de que hace 2 días, por eso es que empiezo a decir cosas que quizás no debo, pero a pesar que hace 2 días nos reunimos con la embajada americana, le dijimos que le dábamos todas las garantías, que nosotros no somos antiamericanos, que la seguridad de los diplomáticos tiene que ser sagrada, que nosotros somos garantes de la Convención de Viena, que los familiares de los diplomáticos tienen que ser respetados, y eso es lo que sigo repitiendo hoy. Sus familiares, los ciudadanos norteamericanos, los diplomáticos norteamericanos siguen distinguiéndose y teniendo inmunidad como lo tienen todos los diplomáticos, como lo debemos tener nosotros cuando estamos afuera. O sea, debemos ser respetuosos de las convenciones internacionales y garantizar la paz y la seguridad de todo el mundo, y eso es una orden que todos tenemos que cumplir, desde el presidente, porque estamos sujetos a la Convención de Viena, hasta el último ciudadano venezolano. ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces llaman a una evacuación? Evacuación es casi la palabra que usan, creo que fue literalmente la palabra que usan. Mire, la única explicación que yo le doy a esto es que es una operación psicológica, una operación de desinformación. Están tratando de crear la idea de que en Venezuela estamos al borde de la guerra civil, que lo que viene es el caos, que todo el mundo tiene que salir corriendo, que no vengan para acá. Si ustedes ven la portada de muchas revistas internacionales que me la están mandando en este momento, uno se llama The Economist, el título grande es Venezuela desciende en el caos. Hay líneas aéreas internacionales hoy aduciendo problemas de seguridad para decir que no van a volar a Venezuela de ahora en adelante. Es un bloqueo aéreo. Hay embajadas siguiendo la línea de los norteamericanos diciendo cuándo nos vamos,
porque estamos a punto de una guerra civil. Miren a dónde nos están llevando. Eso está ocurriendo en este momento. O sea, cuando yo hablo, yo le decía a Pedro que hemos sido de izquierda desde el liceo o antes, que la pesadilla de un agente de izquierda, que la CIA está conspirando contra nuestro país, bueno, hoy no es pesadilla, es realidad, es increíble. O sea, la pesadilla más grande que los grandes factores de la oligarquía, los jerarcas de la iglesia, los grandes oligarcas internacionales, los medios internacionales, la CIA, el presidente de Estados Unidos, todos unidos contra Venezuela. Yo pensé que eso siempre era una exageración. Hoy está ocurriendo. O sea, en verdad no estoy exagerando, les puedo dar pruebas y les voy a hablar de una y cada una de esas cosas. Pero lo que quiero que tengamos todos es la idea de a dónde nos quieren llevar, no a dónde estamos. Eso no es donde estamos. Ayer hubo una marcha gigantesca, ¿verdad? Una concentración gigantesca, decenas y decenas, quizás hasta centenas de miles de personas se reunieron ahí. No pasó nada. Yo no vi ni siquiera a alguien peleando, ni siquiera unos golpes, nada. Y eso no se reportó en ningún lado. Un país que hace una concentración de ese tipo en el centro de la capital y no pasa absolutamente nada, más bien es una alegría, una fiesta, un ambiente festivo, un ambiente de celebración, un ambiente de victoria, eso no se reporta. Lo que se reporta es unos tipos quemándose en Chacao, ¿verdad? Unos tipos quemándose en algún otro lugar en Barquisimeto o en Maracaibo. Ya lo dijo la rectora, eso es menos del 5% de la población, de la extensión del territorio, es más, es mucho menos. 5% de los municipios de Venezuela, tiene unos mapas y todo. En Anzoátegui, por ejemplo, todo el estado se ve sin problema, excepto un lugar que se llama Lecherías. El resto del estado de Anzoátegui no hay. En 7 estados de Venezuela nunca ha pasado nada, porque incluso ya no cita donde hay problemas graves, ya cita donde hubo alguna vez algún problema. Y eso es menos del 5% de la población y de los municipios, e incluso menos de 1% literalmente de la superficie de la población. Sin embargo, eso es lo que promueven, eso es lo que le dicen al mundo que está pasando y nos quieren llevar a la guerra civil. Eso no es la primera vez que han hecho esto. Yo he puesto, perdonen la autopropaganda, pero en una cuenta de Twitter que nunca lo tuve porque no me gusta que me menten la madre, como lo están haciendo ahora decenas de miles de personas todos los días, pero he tenido que abrirla por obligación de trabajo. En esa cuenta de Twitter estoy poniendo información diaria de cosas que están ocurriendo, como por ejemplo, que ahí sí pueden verlo, incluso alguien me reclamó y me dijo, no lo hagas porque le estás haciendo propaganda. Hay un video de cómo la gente de Ucrania hoy está saludando a la gente de Venezuela y decirles, somos guerreros de Dios, Dios nos acompaña, vayan y derroquen a la dictadura de Maduro. Todo el que entendió lo que pasó en Ucrania sabe que ahí estuvo la CIA, hasta el tope metido. Y fue una insurrección fascista que terminó dividiendo al país porque los que tomaron el poder por la fuerza en una cosa parecida a esta que tiene esta gente con los escudos, llegando a Miraflores, quemando, incluso en Ucrania ocurrió un edificio, lo quemaron con gente adentro, hubo decenas de gente quemada, la política del fuego y nadie le pareció nada, ¿no? El punto está en que en Ucrania lo lograron, quemaron un gentío, quemaron el Palacio de Gobierno, dividieron el país porque había una minoría, un 30-40% de la población ruso hablante, que no hablaba ucraniano, y estos llegaron como eran descendientes y reivindicadores de los fascistas que apoyaron a los nazis cuando invadieron Ucrania. Disculpe que me vaya con la historia, pero fascistas ucranianos que apoyaron a los nazis alemanes cuando invadieron Ucrania, que era parte de la Unión Soviética en aquel momento, contra los rusos, y crearon un gobierno nazi dentro de Ucrania. Esos odian a los rusos hoy y montaron un gobierno antirruso que lo primero que hizo fue prohibir el idioma ruso dentro de Ucrania. Pero resulta que dentro de Ucrania 30% de la población hablan ruso. Es decir, le estaban diciendo a 30-40% de la población no hablen su idioma. Por eso parten el país. Pero son unos fascistas que están protegidos por el gobierno de Estados Unidos, por la Unión Europea, y le parece que eso que está ocurriendo está muy bien. Esa misma gente, vean el video, le está diciendo a los venezolanos, para adelante, vamos con Dios, estamos con ustedes, están a punto de vencer. ¿Quién hace esos videos? Los tipos hablando desde Ucrania a nosotros acá diciendo que hagamos lo mismo que pasó allá. Se la hacía, no hay otra.
Hay una campaña de desinformación, una campaña, una operación psicológica de masa gigante en el mundo, diciendo que, ahí puse otro ejemplo, Colombia, ha habido una serie de publicaciones, decenas, pero puedo citarles 5 o 6 de las últimas, que dicen que hay un éxodo masivo en este momento, en este instante hay miles y miles de personas en el puente corriendo para escaparse de Venezuela porque Venezuela está a punto de entrar a una guerra. Y puse las fotos. Cuando puse las fotos, todos los del otro lado me empezaron a decir todas las groserías del mundo diciendo, desgraciado, viste, no estás negando la realidad. Pero luego le puse la siguiente noticia, que es el director de Migración de Colombia diciendo que hay falsa alarma, que es mentira, que eso no está ocurriendo. Ahí nadie me dijo nada. O sea, lo que quiero decir es que estamos corriendo detrás de la mentira. La mentira es más rápida que la verdad, lamentablemente. Es una de las cosas que se ha probado millones de veces y me duele mucho, ustedes lo saben. Un chisme sobre algún compañero de ustedes rueda más rápido que la verdad. Eso pasa todo el tiempo. Pero eso lo estamos viendo en una escala gigante. Están haciendo chismes contra Venezuela, rumores, mentiras, falsedades, y nosotros estamos corriendo, desmontando que eso no fue así. Un ejemplo se los pongo. Cuando ocurre uno de estos casos en la calle, que uno de estos muchachos se mata con un mortero, dicen que lo mató la guardia, entonces hay que tiene que ver todas las investigaciones, que si la balística, no sé qué, todas las planimetrías, dónde está. Eso se tarda 5 o 6 días, pero ya la mentira triunfó y todo el mundo cree que lo mató la guardia. Cuando uno viene con el cuento, aquí están las pruebas, así no fue, nadie le cree. ¿Por qué? Porque hay otro muerto. Se le monta un chisme sobre otro chisme, una mentira sobre otra mentira. Y es difícil porque la verdad es lenta en este caso, si queremos ser rigurosos. Si tenemos que tener un sistema de ver cómo le explicamos a nuestro pueblo y al mundo la gigantesca operación de aturdimiento, podríamos decirlo así, de los sentidos. Están diciéndonos a nosotros mismos que lo que nosotros estamos viendo en la calle, como esto no está ocurriendo. Que lo que está ocurriendo son unos tipos a punto de entrar a quemar este edificio. Eso lo está repitiendo permanentemente la embajada americana por todas partes. La semana pasada, con el secretario general de la OEA, Almagro, se hizo una sesión, una audiencia en el Senado, donde el hombre pedía contra toda, quiero que se entienda esto, ya se volaron toda norma de decencia, de apariencia de cumplimiento de las normas internacionales, de la Carta de la OEA, ya se lo volaron entero. Y el secretario general de la OEA va a un país como Estados Unidos, que él no debería ir porque él es un funcionario internacional, él no obedece a ningún país, pero él fue a Estados Unidos y se sometió, se subordinó al gobierno de los Estados Unidos y le pidió que intervinieran en Venezuela, que apoyaran un golpe militar, que reconocieran un gobierno de transición, que sancionaran a funcionarios como lo hicieron ayer y antier, y además de eso, que básicamente armaran una fuerza de intervención. El punto de esto es, él es el que está moviendo, él no es importante, él es un peón del asunto, pero él es el que le legitima a los Estados Unidos la acción que viene luego. Aquí tenemos un grupo de gente, ustedes lo vieron, a Juan Requesens en Miami, si no lo han visto, por favor, véanlo. Juan Requesens en Miami diciendo que si viene la constituyente en Venezuela habrá guerra, una soberana guerra, dice. Pero después dice, alguien le pregunta, mire, si la constituyente ocurre, ¿no tienes un plan B? Y dice, bueno, plan B es la guerra. Y dice, no, pero ¿y si perdemos la guerra, no tienes otro plan? Dice, ¿cómo cuál? Y alguien le dice, bueno, una intervención extranjera. Y dice, esas son palabras mayores, pero estamos trabajando hacia eso, dice. O sea, él lo dice en sus propias palabras, no lo estoy inventando, véanlo. O sea, hay sectores de la oposición abiertamente trabajando para que haya una intervención extranjera. Hay un señor que se llama Juan Carlos Sosas Purba que publicó en su Twitter un mensaje que dice, aquí la solución es los marines que entren de una vez y se acabó. Sí, que a nosotros nos maten, que a la familia de nosotros nos maten, eso no le importa. Porque esa gente tiene su dinero afuera, el dinero, la patria para ellos es su bolsillo. Ustedes tienen sus hijos aquí, yo tengo mis hijos aquí. Ustedes tienen sus padres aquí, yo tengo mis padres aquí. Ustedes tienen sus planes de vida aquí, yo tengo mi plan de vida aquí. Yo tengo que defender a Venezuela, esa es mi obligación, es por mis hijos, por orgullo.
Mire, y no porque sea yo, es porque son todos ustedes también. Y por eso me da mucho dolor a alguien que se le pagaron no sé cuántos $1000 mensuales, ¿verdad? Y lo enviamos al exterior a que defendiera estas ideas, por lo menos si no estas ideas, estos principios, el principio del interés nacional, de la defensa de la patria, y luego dice que él toda su vida estuvo admirando a el mexicano de, ¿cómo se llama el mexicano? El del CNN. Se me olvida el nombre. La gente que no me cae bien se me olvida el nombre. Fernando del Rincón. El tipo declara en CNN, el exfuncionario, porque él renunció, yo acepto, yo no lo voté, él renunció. Él renunció solo, él es libre, aquí todo el mundo es libre, hace exactamente lo que le dé la gana, para eso es la libertad de pensamiento. Pero se lo decía a mucha gente, mire, usted es libre de tener diferencias con el gobierno de Maduro, con Chávez, con los bolivarianos, con la izquierda, usted es libre de todo eso. Lo que sí creo que es censurable y no puede ser libre es de atacar a su país y pidiendo que lo invadan. Esa libertad no sé si ya se da cuenta, se llama traición a la patria. Eso está penado por la ley. Ese señor dijo, literalmente, se fue a CNN, dijo que él admiraba mucho al mexicano, que él no tenía perfil chavista porque él había estudiado, ¿verdad? Como él estudió, él no es chavista, que él hablaba sánscrito. Yo digo, aquí alguien me decía, ¿con quién hablaba sánscrito? Porque es complicado, ¿no? O sea, tenía que conseguirte a otro que hable sánscrito también. El punto está que él decía que él era muy culto y que el punto de esto era que él pedía que se interviniera a Venezuela y que él había soñado con eso y se había atragantado porque no podía decirlo y que ahora lo dijo. O sea, ¿cómo nosotros podemos tener entre nosotros gente que ataca a su patria y cree que eso se celebran? Y después encontramos la noticia, ayer me la dieron, que el señor tenía un hijo preso en Estados Unidos y se lo liberaron ayer. ¿Me entiendes? Es triste esto. O sea, tenemos que tener claro la importancia enorme de este ministerio. Se lo digo en serio, no es para halagarme a mí ni a ustedes, porque no es al revés, la altísima responsabilidad. Este ministerio es más importante que muchísimos otros, porque representamos a Venezuela afuera. Cada uno de ustedes cuando está afuera es Venezuela. Y lo que hagan, para bien o para mal, le cae a toda Venezuela. Y esta gente con esta altísima responsabilidad, miren las desgracias que comete contra nosotros y contra la patria. El interés nacional ahí se vio traicionado. No Maduro, no yo, ni Chávez, el interés nacional, que para mí es sagrado. Otra vez, perdonen esa digresión. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros tenemos de lo que viene? Mire, el secretario de Estado, primero, Obama dijo hace 2 años, ordenó, se llama una orden ejecutiva, un decreto, que declaraba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Es decir, Venezuela es un país hostil, un país enemigo, es una amenaza, tenemos que trabajar. Eso suena como retórica. Ustedes quizás estuvieron aquí cuando el decreto Obama, todo el cuento de Obama retira o deroga el decreto ya. Pero lo que nos decían otros amigos desde el exterior, importante gente que conoce, dice, no crean que eso es retórica, porque por arriba puede haber flores, incluso Obama puede haber dicho que él no cree que eso es así, pero la orden está dada y legalmente eso legalmente faculta a los servicios secretos, a los servicios de inteligencia, a las Fuerzas Armadas, la faculta a actuar contra Venezuela. Hay un permiso legal, una autorización para hacer operaciones contra Venezuela porque ya fue declarada una amenaza inusual y extraordinaria. Eso es muy, muy importante, que lo que llaman en Estados Unidos el Estado profundo, el Estado secreto, los servicios de inteligencia, las operaciones secretas de información psicológicas, todo esto está permisado, es decir, no es ilegal, con este decreto que tiene 2 años de vigencia. Pero después del gobierno Obama, con el presidente Trump, se renovó en el último día, la última semana, el decreto Obama, y empezaron entonces las amenazas de sanciones. Para que sepan, las amenazas de sanciones son ilegales en el derecho internacional. En la Carta de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza es ilegal. En Naciones Unidas, en su carta, las sanciones unilaterales es que la hace un solo país contra otro sin preguntarle a nadie, como está haciendo Estados Unidos, son ilegales. Las únicas sanciones legales que sí existen son las aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si no son aprobadas por ella, no existen, o sea, no son legales. Sí existen, pero no son legales. Y Estados Unidos ya no pasa por las Naciones Unidas porque sabe que no tiene el apoyo de la comunidad internacional y lo está haciendo unilateralmente
como por ejemplo, y le voy a contar, no nada más que se lo hace a Rusia o a Irán, ayer se lo hicieron a Nicaragua. La pequeña Nicaragua, que es tan pequeña como gigantescamente heroica, ayer les aprobaron en la Cámara de Representantes una cosa que se llama NICA Act, que es la ley nicaragüense que ordena al gobierno de Estados Unidos, está a punto de aprobarse en septiembre, ya lo aprobó ayer la sala del comité, se discute en plenaria ahora en septiembre, y lo tenían amenazado de hace 2 años con esto. La NICA Act ordena al gobierno americano a trabajar en cualquier organismo internacional para prohibir que se le preste dinero a Nicaragua. Es decir, Nicaragua tendría un bloqueo financiero en todos los organismos multilaterales donde Estados Unidos esté presente y no se le puede prestar dinero. O sea, arruinar o hacer la guerra económica a Nicaragua. ¿Y por qué le hacen eso a Nicaragua? Porque Nicaragua votó por Venezuela en la OEA. ¿Se dan cuenta? Además de eso, hay una cosa que se llama TPS en Estados Unidos. TPS es un programa temporario de visas. El programa temporario de visa permite a algunos países centroamericanos y del Caribe, que tienen decenas de miles de ciudadanos viviendo ilegalmente, es decir, sin documentos, en Estados Unidos y ya fueron detectados, le dicen, muy bien, eres ilegal, te está detectado, pero si pagas un impuesto de alrededor, dependiendo del país, 600 o 1.000 dólares al año, te vamos a extender un permiso por 1 año más para que sigas trabajando. Es decir, medio legaliza la permanencia de estas decenas de miles de ciudadanos de Guatemala, Honduras, Salvador, muchísimos, Haití, etcétera. Y esa gente está viviendo con esa precariedad legal, pero está viviendo y tienen decenas, algunos tienen más de 12, 13 años viviendo ahí. Bueno, le acaban de decir a todos estos países que están a punto de quitarle el TPS. ¿Por qué? Porque votaron por Venezuela en la OEA. Todos aquellos que no nada más que votaron, se abstuvieron. Todos los que no se unieron al grupo de Estados Unidos contra Venezuela, los están amenazando con quitarle el TPS. Igual otros países en el Caribe amenazan con meterlos en listas de narcotráfico, en listas de lavado de dinero, en listas de terrorismo, como lo quieren hacer con Trinidad, que los tienen amenazados porque supuestamente que hay terrorismo islámico, supuestamente que hay terrorismo islámico, dicen ellos, no nosotros. Es decir, todos los países que se acercan a Venezuela le pegan durísimo. Pero lo peor no es esto. Miren lo más triste. Lo más triste es que los países que se alinean con ellos y se unen contra Venezuela y coordinan con la CIA, como lo dice el propio director de la CIA, Mike Pompeo, México y Colombia. ¿Y qué le hacen a México? El muro. ¿Y qué le hacen a México? Lo amenazan con destruir el Tratado de Libre Comercio. Es decir, hasta los que se le unen y se le arrastran, también les pegan. Esto es increíble. O sea, ellos quieren que nosotros nos pongamos en esa cola, en la cola de todos los que se van arrastrando, vamos de último para que también nos den a nosotros cuando nos toque. Es una lista de la humillación. Es una política de terror, de la obscenidad, de la aberración, no encuentro la palabra, que está ejecutándose en este momento en el mundo con este gobierno racista y xenófobo que está en los Estados Unidos en este momento, amenazando a todos los países pequeños, los países más pequeños de América, los países más pobres de América. Estos señores los amenazan y los quieren acorralar contra Venezuela. Esa es la coalición de la vergüenza. Yo le llamo la coalición del mal. Eso está en este momento contra Venezuela. El gobierno de México se unió ayer, no sé si lo dije ya, se unió ayer a las sanciones del gobierno de Estados Unidos, conspirando con la CIA. El gobierno de Canadá hoy se unió a las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Se están montando todos en el tren de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. En Europa hay 4 o 5 países, vamos a decir los nombres. El Reino Unido, decididamente proamericano contra Venezuela. Un viceministro británico en el Parlamento hace 2 semanas más o menos dijo que había una hambruna en La Guajira producto de 25.000, producto de las políticas socialistas fracasadas de Maduro, que está hambreando al pueblo. Y cuando uno va para allá, sí hay una hambruna, pero es del otro lado. Y hay 25.000 familias recibiendo cajas de CRAP cada 2 semanas. Bueno, él es de ahí, él puede hablar de eso más que yo. Ya lo vas a hablar, por favor.
O sea, el punto de esto es que si uno se va a la raya y se para, hay un hospital binacional que lo paga Venezuela, hay un programa social de alimentos que lo paga Venezuela, hay unas escuelas que la paga Venezuela. Y sí, hay una hambruna, pero es del otro lado. Pero entonces dice el ministro británico que es el producto de este dictador Maduro. ¿No se dan cuenta de la gigantesca operación de manipulación que les contaba al principio? Y esta gente es la que dice que viene a hacernos favores. Pero en Venezuela tiene gente que dice que va para allá y le dice intervengan, por favor. Entonces esta división que está ocurriendo entre nosotros, lamentablemente, ahora sí, como Pedro hace 200 años, entre patriotas e imperialistas, se está repitiendo hoy aquí en nuestro país. La mayoría yo sé que quiere a Venezuela. La mayoría yo sé que tiene su corazón del lado de su familia y del lado de la paz. Nosotros lo que estamos proponiendo es que el 30 vayan a votar tan sencillo por la paz y por la defensa de Venezuela y que no apoyen a esta banda de aberrados dentro del país que lo que quiere es la intervención de Venezuela y dice que no le importa con tal de que nos saquen a nosotros de aquí. Hay muchas más pruebas, no nada más el de la CIA es una de esas. También el señor Tillerson, esto es muy importante, el secretario Tillerson, se le salió, yo creo, no puedo creer, porque ellos he hablado con ellos, gracias, he hablado con ellos y debo decir también que muchos de ellos se sorprenden de sus propias declaraciones, porque muchos de ellos son disciplinados, profesionales, diplomáticos en serio, y tienen arriba un grupo de gente que no sabe nada de eso y habla sin parar. Entonces el señor Tillerson, por ejemplo, dijo que ellos están trabajando muy duro porque tienen un reto en Venezuela, y el reto es que la oposición está dividida. Pero es que ellos van a hacer todo lo posible para unir a la oposición. Que el trabajo de Estados Unidos en este momento es unificar a la oposición para que pueda tumbar al gobierno de Maduro. Es decir, esta es una oposición que tiene su verdadero liderazgo en Washington. Y ellos ya le están dando órdenes y van allá a buscar órdenes, pero es que lo dicen ellos, lo dicen los norteamericanos, no lo digo yo. Eso es lo bueno de esto, que no me hace falta a mí inventar, ni meterme a escritor, a hacer ficción o imaginar. Todo lo que estoy diciendo lo dicen ellos, de su propia boca. El señor Tillerson dice eso, que él viene o que él intenta unificar a la oposición y que el grave problema en Venezuela es que la oposición no termina de unirse y por eso no salimos de esto de una vez. La oposición lo que quiere montar, todavía lo quiere montar, están fracasando, porque esa es la verdad. Ya nadie habla de los 7 millones que sacaron hace el 16 de julio, ya nadie habla porque es mentira, nunca los tuvieron. Y hubiera tenido 7.180.000 todavía lo estuviera repitiendo. Pero ya se le olvidó porque saben que eso es mentira. Y ahora los norteamericanos le están pidiendo un gobierno de transición, que ese gobierno, una vez que se instale, que por ahí ahora me dicen que hay un tribunal clandestino de justicia, porque todos están escondidos pensando que los van a meter presos, debería meterlos presos apenas me asome la cabeza, por usurpación y traición a la patria, eso se llama sedición. Ahora, esa gente supuestamente va a formar un nuevo CNE, un nuevo tribunal, van a nombrar un nuevo gobierno de transición que le va a pedir a Estados Unidos que intervenga y que los ayude, porque ellos quieren que las Fuerzas Armadas, eso le decía yo a muchos norteamericanos en una reunión hace una semana, le decía, pero ustedes que hablan tanto de democracia y al final terminan todos pidiendo un golpe militar. O sea, la solución de ustedes no es la mayoría decidiendo, la solución de ustedes es unos militares matando a los venezolanos, como lo han hecho en Chile, como lo han hecho en Guatemala, como 79, vamos a hacer una lista de eso, las 79, está hecho ya, las 79 intervenciones armadas de Estados Unidos en América Latina en el siglo XX. Y nosotros seríamos una de las del siglo XXI. Si nosotros estamos claros en que hay una coalición de países donde está un grupo de países europeos, donde está España, donde está el Reino Unido, donde está Holanda, donde está Italia, donde está Austria, pero hasta ahí no están todos. Y del lado americano hay una coalición de 13 países, porque bajó porque se dieron cuenta que no iban a triunfar y muchos países dijeron, Uruguay, el canciller de Uruguay le reclamó al brasilero cuando se salió de la coalición, bueno, ¿y por qué se salió? Y él dijo, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Que Uruguay le declare la guerra a Venezuela? Eso es lo que ustedes quieren. Y dijo, hasta ahí no llego. Y se salió. Ahora son 13 países de la OEA o del hemisferio que están decididamente contra Venezuela, pero no son la mayoría, son 34 países en la OEA, es un grupo de 13, por eso no pudieron aprobar nada la semana pasada. Es un triunfo para Venezuela, que en la OEA, que querían siempre detonar el arranque de esta gente con la violencia, no pudieron, se quedaron atascados. Y a esta gente se le está quedando, a la insurrección fascista que tenemos en ciernes, se le están atascando los mecanismos internacionales y se le está atacando también, como hoy, el superparo hoy que iba a destruir a Venezuela, tampoco está ocurriendo en la medida que ellos quieren.
Frente a esta emergencia que nos está proponiendo desde el exterior, y nosotros estamos funcionando en paz, tenemos un país organizado, un gobierno en control, unas fuerzas armadas nacionalistas, un grupo grande de venezolanas y venezolanos dispuestos a protegerse y a proteger a su familia con el voto. Yo creo que si nosotros regamos esta información, le decimos a todo el mundo, miren lo que está pasando, con pruebas en la mano. Yo le voy a pasar a uno y cada uno de ustedes, si ponen un correo, un lugar, se lo damos en físico, se lo damos en electrónico, pero que vean lo que está ocurriendo, que vean las pruebas, que no es un invento de nosotros. Hay una cadena de evidencias contra nosotros y podemos mostrarla al mundo. Si convencemos a la mayoría de los venezolanos que el modo de salvar a nuestro país hoy, que no es exagerando, presentándose el domingo, votando por quien le dé la gana, y defendiendo un proceso mayoritario, pacífico, democrático, nacionalista, popular, en contra de un proyecto fascista, vendepatria, violento, traidor. Si nosotros convencemos a la mayoría de nuestros hermanas y hermanos de esto, nosotros estamos aportando algo al triunfo de la patria. Y de eso se trata hoy, después de haber visto todas las conferencias que han visto de la importancia de la constituyente o de la diplomacia o de la política. Hoy es más que todo eso, es más que Maduro. Mira lo que voy a decir que es terrible, es más que Chávez. Es la patria, hermanos, es Venezuela. Y lo digo hoy, en el cumpleaños del comandante Hugo Chávez, a quien conocí, porque tengo que decirlo, me enorgullezco que lo conocí cuando tenía 21 años y el primer trabajo que tuve en mi vida fue dando clase en la Academia Militar. Lo conocí como teniente y trabajamos 5 años y medio juntos dando clases de historia en la Academia Militar. Somos amigos, mucho antes de todo lo que pasó luego. 5 años y medio trabajamos juntos, él mismo lo ha dicho, no tengo por qué decirlo yo, lo que quiere decir es que no lo estoy irrespetando, al contrario, tengo un profundo afecto de amigo. Y yo sé que hoy él estaría orgulloso de que nosotros estemos así, hoy en su cumpleaños, que se me olvida, hoy en su cumpleaños, estaría orgulloso de que nosotros estemos aquí defendiendo a Venezuela. Estoy seguro que él estaría orgulloso. Último, para dejar la palabra a los compañeros. Nosotros tenemos una serie de tareas por delante. Esto no se acaba el domingo. Ustedes verán que la constituyente va a ser repudiada por un grupo de países. ¿Y qué van a hacer esos países? Mire, ya están haciéndolo. Se están uniendo a las sanciones contra Venezuela. Un grupo de países van a retirar embajadores de Venezuela en señal de protesta. Un grupo de países van a anunciar sanciones adicionales. El señor Trump va a anunciar sanciones económicas. Esas sanciones económicas son terribles, mire, porque hasta ahora han sancionado individuos, pero la nueva escala, el nuevo nivel de esto es que las sanciones económicas anunciadas son colectivas. Es decir, no sancionan a una persona, sino a todos nosotros, independientemente si sancionan incluso a la gente de Chacao. A ellos también van a ser sancionados porque van a ser sancionados con precios más altos en las compras de alimentos, van a ser sancionados con pérdidas en la compra o la venta de nuestros servicios y de nuestro petróleo en el exterior. Por ejemplo, se los digo ya, a lo mejor se me van la lengua otra vez o no. Yo anuncié antier al servicio exterior que tiene 3 meses sin cobrar, que le íbamos a pagar el mes de mayo, porque el dinero está. Digo, mire, disculpen, estamos haciendo un nuevo sistema, vamos a pagar de una manera distinta, vamos a regularizar los pagos. Dije ayer cobraba, América del Norte y Asia y luego cobraba el resto. Eso lo sabe el nuevo administrador que me está informando. Entonces resulta que parece que se pagó el primero, pero no el segundo. ¿Por qué no se pagó el segundo? ¿Por qué no hay dinero? No, sí hay dinero. Pero ¿sabe lo que pasa? Que un banco en Europa está frenando el dinero. Eso sí está pasando. Entonces la gente que no está cobrando, ¿por qué el banco? Yo no entendí, pero ¿por qué frena el dinero? No me dan razones. Porque entiendan también que esa nómina que es en dólares, esa nómina se pagaba directo en dólares. Y los que cobraban en dólares felices y los que cobraban en otras monedas tenían que cambiar a esas otras monedas.
pero como hubo un bloqueo con un banco norteamericano como parte de la guerra económica que dicen que no existe, pero mírenla cómo funciona, ese banco norteamericano cortó las cuentas del banco del Estado venezolano y dice no te presto más servicios. Entonces, para pagarle ahora a la gente afuera, uno tiene que, salen dólares, pero se cambian a euros en un banco en Europa y esos euros se vuelven a cambiar a dólares a donde haya que pagar en dólares o en otras monedas. Y en ese cambio se pierde dinero. Se pierden hasta 9 millones de dólares. Miren cómo se cae. Eso es casi un 30-40% del servicio exterior. Nada más en costos adicionales por bloqueos que le hacen a las transacciones financieras. O sea, los que crean que esto no tiene efecto, que son unos tipos hablando de tecnicismo, tiene efecto neto sobre la vida de todo el mundo, tiene efecto neto sobre los costos del Estado y está paralizando el funcionamiento o intentando paralizar. Aumenta los costos, no los paralizará, pero aumenta los costos del funcionamiento del Estado. Sé que viene más presión, pero ¿cuál es la respuesta nuestra? Aumentar la eficiencia, aumentar la organización, aumentar la capacidad de lucha, fortalecer nuestras capacidades intelectuales, fortalecer nuestra moral y avanzar, porque eso es lo que nos queda. No nos queda ni siquiera defender las posiciones que tenemos. Lo que nos toca ahora es avanzar y derrotar la insurrección fascista en Venezuela. Y una vez que sean derrotados en Venezuela, se acabará en el exterior la excusa para seguir interviniendo. Porque intervienen porque tienen el mito de que la mayoría de los venezolanos están a punto de quemar este edificio. Pero cuando le demostremos que eso no es cierto, empezaremos también a derrotar la insurrección desde el exterior. Tengamos todos muy claros la dificultad de este momento. No es retórica, no es realmente sueño, es dura realidad, terrible realidad enfrente de nosotros. Pero yo estoy seguro que tenemos la capacidad para vencer y estoy seguro que venceremos. Muchas gracias.